Porque una demencia bien establecida se da cuenta, iba a decir una más, hasta un alumno de alas peruanas, ¿sí? O sea, una demencia establecida se da cuenta cualquiera. El paciente está, ¿no? Está en otra. ¿Qué es lo interesante? Poder coger precozmente la demencia. ¿Ok? ¿Quieren gráficamente ver quién es un demente precoz? Recuerden cómo se comportaba PPK. Ese es un demente precoz. No lo digo porque haya sido un mal presidente, ¿no? Sino que las actitudes que él tenía eran típicas de un demente. Yo no sé, o sea, una vez discutíamos con 2 o 3 amigos, yo siempre desayuno con un neurólogo, uno de los mejores del hospital, ¿no? Juanito Sánchez, y nosotros decíamos, oye, nadie se da cuenta que este viejo está demente, está empezando su demencia. Esa tontería del bailecito, la estupidez, la manera en que hablaba, o sea, era un demente inicial, era un demente precoz. Pero nadie se daba cuenta, obviamente nadie quería decir que se presidente era demente. Si los dementes los habían elegido, entonces los dementes no se iban a dar cuenta, pero los dementes en otro sentido. Entonces, ese es, por ejemplo, un viejito que está haciendo un cuadro demencial inicial, típico, ¿no? Casi 80 años, tiene, 79 años, ¿ok? Entonces, ¿ese será un Alzheimer? No, ese es un típico vascular. Esos trastornos de comportamiento bizarro, ¿no? Entonces ese es un típico cerebrovascular. Es una pata que le está lanzando sus trombitos y haciendo poco a poco su leucolariosis, y de ahí debe tener microinfartos cerebrales. ¿Ok? Entonces, la demencia es un síndrome clínico donde uno va perdiendo lo más importante que somos nosotros. ¿Qué es lo más importante? Exacto. Entonces una de sus compañeras me decía, doctor, pero usted parece que no ha dormido. Sí, no he dormido anoche. Yo no dormí anoche. ¿Ustedes durmieron? Cuando duermes, mueres. ¿Sí o no? ¿Qué? Claro, porque ¿qué cosa eres como ser humano? Lo que puedes pensar. ¿Y piensas durante el sueño? No. A mí me gusta pensar, entonces por eso no dormí anoche. Estaba pensando mucho. Entonces, yo hace muchos años que duermo menos de 4 horas, ¿no? A los 21 años me di cuenta de eso, ¿no? Dormir es morir. Prefiero vivir poco, pero bien. Entonces, el asunto es el siguiente. Nosotros somos cognición. ¿Qué cosa es cognición? Cognición es lo que te relaciona con tu medio. Y esa relación tiene que ver con ¿qué? Lenguaje, memoria. ¿Ok? Lenguaje, memoria. Cálculo también, pero fundamentalmente lenguaje y memoria. O sea, la memoria es la piedra angular de la cognición. Puede haber deterioro cognitivo que coja memoria más otras habilidades, y puede haber deterioro cognitivo que coja otras habilidades y memoria. También puede existir. ¿Ok? Y esos deterioros cognitivos que cogen más otras habilidades sin coger memoria, y que preservan muy bien la memoria, se relacionan a otros tipos de demencia diferente al Alzheimer. O sea, quiero que me entiendan eso, ¿no? La demencia Alzheimer o tipo Alzheimer en el Perú también es la más frecuente. No les pierdan, ¿qué les han dicho? Es la más frecuente, ¿ok? Y es la más frecuente y hasta hace unos años, hasta que... cuando no duermo, mi memoria está un poco mal. Eso sí es cierto. Ahorita voy. El estudio que hizo Carlito, ¿cómo se llama? Ese trabaja en Morovejo, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero el estudio que él hizo de memoria, de demencia, que fue un estudio que lo hizo con alumnos de Cayetano y San Marcos, ¿ok? En ese momento. Entonces, demostró lo que los viejos siempre nos quieren. O sea, y eso quítense de la cabeza. A veces los tíos hablan porque, bueno, no sé. Realmente yo digo por cuestiones idiotas, ¿no? Pero toda la vida nos decían los demás de experiencia, en el Perú el Alzheimer es raro, en el Perú somos más vasculares. Miren,
sin tener estudio. A mí me enseñaron así, residente, ya asistente, los viejos le seguían repitiendo lo mismo. En el Perú el Alzheimer es raro, es una enfermedad de gringos. Claro, como estos viejos son rojetes, todos, ¿no? Todo lo que tienen los gringos nosotros tenemos que tenerlo al revés. Y hasta que no fue Cosentino, fue... Ay, no me acordar, pero hizo el estudio y ¿qué demostró? La misma incidencia que el resto del mundo. Nuestra primera causa de demencia es el tipo Alzheimer. Alzheimer y tipo Alzheimer. Entonces estamos metidos en el mismo saco. Por eso les mandé esa lectura, porque yo decía, una de las cosas que tenemos que luchar más, cómo va nuestra pirámide poblacional. Dejó de ser pirámide hace tiempo, ¿sí o no? Dejó de ser pirámide. Y entonces, ¿cómo va a ser cuando ustedes sean mis médicos y yo sea su paciente? Van a prevalecer los viejos. Y entonces uno de los grandes problemas de la sociedad va a ser cargar con todas las... Hoy en día ya tenemos un grave problema de demencias. Ya tenemos un grave problema, no sabemos manejar las demencias, no tanto por la parte medicamentosa, que es la menos importante, sino que no sabemos manejar las demencias en el sentido de qué hacemos con esos pacientes. Las familias no saben qué hacer. O sea, una demencia trastorna completamente la funcionalidad de una familia. No sé si alguno de ustedes tiene un abuelito ya postrado en cama, ¿tienen o no? Y totalmente trastorna la vida de la familia. No pueden salir todos de su casa al mismo tiempo, las fiestas son diferentes. Si te veían a Navidad todos felices porque el abuelo dio una neumonía, se jodieron. Tu mamá en el hospital, tu tía en el hospital, y se fregó todo. Pero así como nos hicieron cargo de nosotros de niños, nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos de viejos. Eso es lo que nos dicen los geriatras, ¿sí o no? ¿Han llevado geriatría? Eso es lo que le van a decir los geriatras. Cuando le digan eso, piféenlo, ¿sabes? Yo estoy trabajando para que mis hijos no me vuelvan a ver después de los 60 años. Para que no se hagan cargo de mí. O sea, si una meta uno tiene que tener es envejecer sin ser carga de nadie. Esa es la idea, ¿sí o no? Esa es la idea. Pero hay gente que tiene la idea que cuando tú seas viejo, tus hijos se tienen que hacer cargo de ti. Y eso es ley, ¿sí o no? Entonces, demencia tiene una ley, ¿eh? Ojo, tengan cuidado, tiene una ley. Una estupidez más del Congreso, porque copia de otras leyes. Entonces, hoy en día hay juicios de padres a hijos por abandono. ¿Es cierto o no? Claro, un montón de juicios. Entonces, ustedes dirán, doctor, pero no es por lo que está diciendo. No es que yo les digo sinceramente que una persona a mi edad, yo tengo 52 años, tiene que saber qué va a hacer de viejo. Yo no quiero ser carga de mis hijos. O sea, es más, no me van a ver, yo le he dicho a mis hijos, ustedes ni siquiera me van a ver, ni siquiera los pelitos ya saben qué. O sea, no, ¿por qué? Porque yo quisiera verlo, pero si me enfermo, ¿para qué me van a estar viendo? Para eso voy a tener el billete, para meterme en una buena casa de reposo, con venecas, ¿no? Tranquilo, ¿no es cierto? Como es hoy día, de repente en esa época ya no serán venecas, serán colochas, no sé. Pero la idea es que yo tengo que planear mi vejez, a eso voy. Entonces el problema es eso. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es detectar la gente que está entrando en demencia. Y existe un término que no sé si les han enseñado en neuro, deterioro cognitivo leve. ¿Lo han revisado? ¿Sí? El DCL, ¿no es cierto? ¿Lo han revisado? ¿No? Como tema. Deterioro cognitivo leve. ¿Ok? Entonces, el deterioro cognitivo leve, un término acuñado en la clínica Mayo, hay una revisión muy bonita en el New England, ¿no? Es un término acuñado en la clínica Mayo en el año 2008. DCL es la predemencia. Así como existe la prediabetes, DSL es prácticamente la predemencia. Entonces, si tú puedes detectar al paciente cuando comienza a hacer, como PPK, comienza a hacer rasgos de demencia precoz, obviamente, pero PPK podrá ser DSL, no. Porque el DSL es un deterioro de la cognición que no va con la edad. En cambio, PPK sí va con su edad. ¿Hasta qué edad tú esperas que tu cognición esté indemne? 70 años.
¿no es cierto? Por ahí te escuché, 70 años. ¿Ok? Entonces tú esperas que tu memoria y todo esté indemne hasta los 70 años. El 1% de la población va a tener la dicha, ojalá la tenga yo, o la tenga cualquiera de ustedes, de nunca perder su cognición hasta el día que se muera. Y si ustedes quieren ver gente de ese tipo, escuchen a Vargas Llosa, por más antipático que sea. Ya tiene 84 años, creo. Está totalmente lúcido. O vean a Bedoya, creo que va a cumplir 100 años ya. Bedoya Reyes, totalmente lúcido. Entonces, el 1% de la población solamente va a llegar a ese estadio. Todos, el 99% restante, a partir de los 70 años, va a comenzar a declinar normalmente. Ese es un declive natural, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo declino antes de los 70 años? Puede ser un DCL. Pero para que sea un DCL tengo que descartar que no sea otra enfermedad. ¿Qué enfermedad me puede deteriorar la memoria? Endocrina. Hipotiroidismo, por ejemplo. Neurocerebral. No, al margen de una ACV, neurocerebral, un tumor. Una hidrocefalia a presión normal, ya la han visto, ¿no es cierto? Han revisado el tema. Hidrocefalia a presión normal, ¿no? O son hidrocéfalos a presión normal. Un paciente que usa drogas, legales y no legales, ¿no? Maradona o Paolo, o sea, legales o no legales, ¿ok? O ilegales. Entonces, cualquiera de ellos va a deteriorar su... Por ejemplo, alguien que usa anticolinérgicos, antidepresivos. Está demostrado deterioro cognitivo en aquellos que usan benzodiazepinas más de 3 años y neurolépticos más de 2 años. ¿Es bonito darle neurofármacos a la gente? No. Yo una vez en mi vida nomás tomé una prazolam y no lo voy a hacer. Sí. Me agarraste, un metilfenidato no me suena. ¿Qué cosa es? Ah, el Ritalin. Justamente la gran discusión, y los neurólogos franceses, que es la mejor neurología del mundo, ¿por qué? Porque ellos son neuropsiquiatras. Ellos hacen neurología y psiquiatría, ¿ok? Entonces son neuropsiquiatras. Entonces los neurólogos franceses tratan, por ejemplo, el trastorno de hiperactividad sin drogas. Hay un estudio bien interesante y mira, los resultados incluso son mejores que los americanos y sin drogas. Siempre va a haber deterioro. No me voy a olvidar ese nombre, pero siempre va a haber deterioro. Entonces, no tratar siempre mejor. O sea, yo no te digo que el 100%, acuérdate que en todo hay porcentaje de gente que no le va a caer, no le cae el guano, o sea, por suerte no va a tener. Pero ¿para qué arriesgar a tu paciente si puedes tratarlo de otra manera? O sea, la idea es no tratarlo de esa manera. Entonces, el DCL, si tú ves un paciente, una persona de 60 años, que ya no retiene bien, que no calcula, o que tiene, ¿cómo se llama? Deterioro de las habilidades ejecutivas. ¿Qué cosa es eso? Toma de decisiones, ¿no? No tiene toma de decisiones. O sea, por ejemplo, Humala, ¿no? Es lo que hubiese metido yo a Luis internado por no tomar, no tener... Uy, disculpa. Yo soy rajón siempre detectivo. Lo que pasa es que las tomaba la esposa, ¿no? Entonces, la toma de decisiones de habilidades, por el deterioro de habilidades funcionales es el otro gran grupo, fuera de la memoria. El otro gran grupo. Y cuando la gente pierde capacidad de tomar pierde la habilidad de tomar decisiones ejecutivas, entonces cuando el paciente no sabe si entrar o salir, si comer o no comer, si ir al baño o no ir al baño. ¿Entiende la figura? O sea, llegan hasta ese extremo. Y eso es lo que más se ve junto con la memoria en el Alzheimer. El Alzheimer comienza a tener memoria, pero también habilidades ejecutivas. Entonces el paciente con Alzheimer puede quedarse quieto en un sitio horas, hasta días, y no toma una decisión. Le es imposible tomar la decisión. Entonces, por eso le digo, todo lo que somos es eso. Entonces, hay causas comunes, por eso siempre hay que ver las causas, ¿no? Las causas reversibles, porque las causas irreversibles
es demencia. ¿Y cuáles serán las reversibles? Las reversibles pueden ser depresión, ¿no? Hay un poema clásico, no es poema, es un escrito clásico de Cabral. ¿Saben quién era? Facundo Cabral, ¿no es cierto? Facundo Cabral decía: no estás distraído, no estás deprimido, estás distraído. Entonces, es interesante, porque el tipo era más un poeta que un cantante, pero a mí me parece interesante, porque a veces puedes no estar demente, sino estar deprimido. Y eso es muy frecuente. Hay mucha gente que a veces se dice, ya tiene un deterioro cognitivo, sí, pero ¿estás seguro? ¿No será que está con depresión? Y el delirio se asocia mucho a drogas. ¿Y qué drogas puede estar tomando? Por ejemplo, de repente está tomando esas, ¿no? Pero lo más frecuente, benzodiazepinas, anticolinérgicos, ¿no? Drogas, neurolépticos de repente, incluso algunos antidepresivos, ¿no? O está tomando drogas para convulsión, o es un paciente con una historia de epilepsia, o es un paciente que tiene una infección crónica, o es un paciente que deteriora porque tiene una enfermedad viral que puede producir deterioro cognitivo. Ejemplo, VIH. VIH puede, así es. Enfermedades cerebrales inflamatorias, etcétera, ¿no? Entonces uno va, hipotiroidismo, entonces todas esas hay que descartar para decir que hay demencia. ¿Ok? Entonces, deterioro de la memoria. Vamos a buscar acá. Sospechar. Declinamiento de la función, ¿no es cierto? Entonces, una declinación para funcionar en el trabajo y en lo habitual. Puedes todavía valerte por ti mismo, pero ya no funcionas en el trabajo. A mí me pasa eso, por ejemplo. No es que no rinden en el trabajo, sino que trabajo con colegas que ya no rinden. Y entonces uno tiene que echarse el servicio al hombro, ¿no es cierto? No te queda otra, porque los pacientes no tienen la culpa de que nuestro sistema no detecte cuando un médico ya se deterioró. Y eso lo van a sufrir también ustedes, ¿eh? Entonces yo tengo colegas que ya no pueden más, o ya están muy deteriorados, ¿no? Pero necesitan trabajar hasta los 70 años. Necesitan, muchos de ellos. Y tú no puedes agarrar y decirles hay que jubilar, ¿no? Hay gente que es cruel, ¿eh? Hay gente que es cruel, yo he peleado con gente que me decía, oye compadre, pero dale de baja, tiene que darle de baja. ¿Cómo le va a dar de baja? ¿Y sus hijos? Si es el único ingreso de su familia. Cuando tú sacas a alguien del hospital, su sueldo generalmente se va a la quinta parte. O sea, realmente baja un montón. O sea, no es que, ¿no?, va a seguir ganando sus 7.000 soles, ¿no? Va a ganar, si tiene AFP, de repente 2.500, 2.000 soles. Y si pasa a 19.990, o sea, a ONP, va a ganar 900, 1.200. ¿Entiende la figura? Ese es cruel. O sea, es cruel, pero es así. Por eso les decía que esto de acá tiene más de social a veces que de medio, pero lamentablemente tenemos que lidiar con todo eso. Entonces la sospecha, los fundamentos básicos, disminución de la función intelectual, o sea, cognición, ¿qué cosa? Memoria, al menos otro déficit cognitivo. ¿Qué otro déficit cognitivo? Lo que decíamos, la habilidad ejecutiva, el cálculo, la praxia, el lenguaje, ¿no? El lenguaje es importante. Entonces, dice que ya no puede hablar. No, eso es afasia. No hablar se llama afasia. No puedo hablar, afasia. No me dejo entender, disartria. Pero el trastorno del lenguaje no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la gente que ya habla, pero no encuentra la palabra. Y se queda... ¿Y viste eso? Sí. ¿Cómo se llama? Y entonces, ¿no? Entonces comienza, entonces ya no puede expresar correctamente quizás lo que incluso está pensando. Entonces hay un deterioro del lenguaje importantísimo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Déficit suficientemente grave como para un deterioro, y no es delirante. ¿Qué significa que no es delirante? ¿Ah? Así, no es delirante, quiere decir que no tiene una expresión, ¿no?, de irrealidad. O sea, uno tiene una alucinación, una delusión,
o no tiene un comportamiento inapropiado, ¿no? Entonces va a decir, se ríe por cualquier cosa, o habla incoherencias, entonces no es delirante. Simplemente es un deterioro de las funciones. Entonces, miren todo lo que hay que ver: TSH, vitamina B12, velocidad de sedimentación, etc. Y como decíamos, ¿por qué fue rotación? Ahí está. Bueno, eso no se va a ver bien. Pero este es un esquema bonito para poder hacer el diagnóstico. Bueno, no es motivo del curso. Ya. Entonces, miren la prevalencia de demencia en el mundo, ¿ok? En América del Sur, ya 7.1%, Europa mayor, porque tiene que ver mucho custodio, Nilton. Nilton hizo el estudio. Entonces, Nilton, que ya fue presidente también de la Sociedad de Neurología, Nilton Custodio hizo el estudio. Y miren lo que encontró en el año 2008. 6.9%. Muy parecido a Norteamérica, incluso un poco más. En Lima, el estudio lo hizo en Lima nada más. Pero Lima es el Perú, ¿no? Como decía, ¿quién decía eso? ¿Quién decía eso? Yo. Para la próxima clase, hay un famoso escritor que decía: Lima es el Perú. El Perú es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo. O sea, él era el Perú. El tipo era brillante, pero era más creído que mandaba a hacer, ¿no? Y entonces decía: Lima es el Perú. El Perú, no, Lima es el Perú. El Jirón de Lima, y el Jirón de la Unión es Lima. Y el Palais Concert es el Jirón de la Unión. Y el Palais Concert soy yo. Esa es una clásica, ¿no? Entonces, miren ustedes, en Lima, Custodio hizo el estudio, es muy buen estudio, y entonces se encontró, miren estas prevalencias de diferentes estudios, ¿no? Diferentes prevalencias de demencia en general, y acá está el estudio, creo que este es el estudio de Nilton. Entonces, encontró 49% de Alzheimer probable, posible 6.8, vascular 8.7, ¿no? Con enfermedad cerebrovascular, y así fue encontrando diferentes, ¿no? Diferentes demencia frontotemporal. Por ejemplo, el frontotemporal, en otras realidades, ¿qué es un frontotemporal? Es un paciente que no pierde memoria, pero trastorna, es un confabulador, es un ¿cómo se llama este pata? Lisurataz, ¿no? ¿Cómo se llama? Así, como Aguataz, ¿no? Si se acuerdan de Aguataz, es algo así. Es un tipo confrontacional, es el típico viejito que en la casa hace que se peleen todos. Y entonces te dice que te estás robando porque ella me está mirando mal, ¿no? O porque en realidad ella le está sacando la vuelta a su marido, ¿no? Y entonces todo, o sea, tú dices, pero ¿qué? ¿Es un mentiroso? No, o sea, es parte en el deterioro que tiene esas características frontotemporales de creer realmente que eso ha sucedido, ¿no? Puede llegar a ese estado, a ese paranoides intenso, ¿no? Demencia por cuerpos de Lewy tiene mucha clínica parecida al Parkinson, ¿no? Hacen una clínica de acaticia, el paciente a veces hace contracturas intensas, ¿no? Con deterioro de memoria. Entonces hay varios subtipos, obviamente el Alzheimer no es todo. Entonces, degenerativa cortical, Alzheimer y frontotemporal, y asociados al movimiento, el Parkinson. Ojo que los pacientes con Parkinson per se hacen demencia. Y el cuerpo de Lewy es, sin haber tenido Parkinson, el paciente hace un cuadro demencial con características parkinsonianas, que es al revés, ¿no? O sea, no era parkinsoniano el paciente. Las causas vasculares, ¿no? Que como le digo, yo lo he enseñado, por el culpa de estos tíos. Yo decía buscaba, pero ellos me decían, pues no. Yo lo he enseñado, les digo, porque yo vengo enseñando años diferentes cosas y lo he dicho alguna vez, me da pena, ¿no?
haber dicho que la causa más importante de demencia en el Perú era vascular, y eso nos decían los viejos neurólogos. Hasta antes de Custodio hay libros, hay revistas peruanas que hablan de que la causa más importante de demencia en el Perú es vascular. No se los han dicho, ¿no es cierto? ¿O sí? Si no me caigo ahorita. Y entonces, pero ya, o sea, no creen que eso es reciente, eso lo cambió Custodio en el año 2008. Pero no era King Nilton. No, pues ese es de los típicos sanmarquinos que no son capaces de salir de ahí. Jodidos. No, y tiene su instituto. Aparte que él más que él tiene su instituto, más hace posgrado. Tiene un instituto de estudio de demencias. Entonces, Alzheimer es típico, trastorno neurodegenerativo, ustedes ya han hecho esta parte. Lo importante acá es que hoy en día estamos en el albor de lo que es inhibir, ¿no?, las beta amiloide y la tau, para comenzar a disminuir la progresión de esta enfermedad. No hay nada, no hay nada que haya demostrado, salvo lo que se está haciendo a nivel de monoclonales, olvídense, no hay nada. Todo el tratamiento de Alzheimer es tratamiento sintomático. Y yo les recomiendo nunca usarlo. Realmente lo que mejora el paciente son semanas, meses y casi nada. Y muchas veces lo único que logran es lesionar el bolsillo de la familia. Claro, salvo que el paciente tenga mucho dinero, ¿no?, para comprarse una ribastigmina, y de preferencia una ribastigmina en parches. ¿Por qué en parches es mejor? ¿Les han dicho eso o no? ¿Por qué es mejor una ribastigmina en parches que una ribastigmina en tabletas? ¿Ah? Menos efectos adversos también, pero es realmente menos. Y con eso les diré que ribastigmina y todos los inhibidores de la colinesterasa son de altos efectos adversos. ¿Vale la pena darle a un paciente? Solamente cuando lo pescas en el momento en que todavía el paciente no se ha deteriorado completamente. O sea, yo a veces me sorprendo que neurólogos, yo me imagino que es por otras cuestiones, que le dan un paciente postrado. Si un paciente ya cuenta con sonda nasogástrica, que le está haciendo ribastigmina por la sonda. Y yo, ¿para qué? ¿Qué cosa hace la ribastigmina al final? Sintomáticamente trata de incrementar un poco tu memoria. Pero si ya estás postrado, ¿qué memoria vas a incrementar? No sé si se entiende la figura. Entonces, los sintomáticos de estas enfermedades solamente sirven al principio y se pueden combinar, ¿no? Entonces, esta es la teoría clásica, ¿no?, del beta amiloide, de la placa beta amiloide. Hay diagnóstico, el diagnóstico tiene que cumplir sus criterios, ¿no?, la evaluación cognitiva, el SPEC. Pero en el manejo, hoy en día es más importante la terapia cognitivo-conductual. Entonces, hoy en día, por eso lo pongo primero, ¿no?, lo mejor es la estimulación cognitiva. Lo único que ha demostrado hasta el día de hoy mejorar y detener la progresión es el uso de idiomas y el aprendizaje de idiomas. Es lo único que ha demostrado realmente mejorar o detener un poco la progresión. ¿Ok? El resto, la lectura, por más, no estoy en contra de la lectura obviamente, pero tampoco yo no estoy para mentir, ¿no? O sea, no ha demostrado la lectura que vaya a mejorar para nada. O sea, lean lo que quieran, pero igualito van a ser dementes cuando les toque. ¿Ok? Es lo más probable. O sea, no hay una relación muy directa, lamentablemente directa, entre lectura y el haber. Pero sí hay una buena relación con idiomas fundamentalmente. Entonces, hoy en día, las medidas más importantes son cambios de estilo de vida. Entonces, ¿cuál será el futuro de esta enfermedad? El artículo que les he pasado. Por eso el objetivo del artículo era ese. O sea, eso va a ser el futuro. O sea, el detener el proceso cuando comienzan a aparecer los primeros rasgos, pero ni siquiera los primeros rasgos, sino va a haber pruebas de screening. Y tú puedes hacerte, ya el día de hoy puedes hacerte, yo tengo 2 amigos que se han hecho y tienen
jóvenes, ¿ah? Que trabajan conmigo y tienen y yo le digo, oye, tú vives muy aceleradamente, quieres hacer plata ya ahorita, siempre porque tengo gen probable de Alzheimer en mi familia. Ya me hice la prueba y estoy positivo. Y entonces probablemente a los 60 años no sea yo mismo. Entonces tengo que vivir ya. Y me tengo que retirar a los 30 años. Con un socio que tengo, él tiene la idea de retirarse a los 30 años. Yo digo 35, ¿no? Yo quiero retirarme a los 60, pero bueno. El asunto es, depende cada uno cómo planifiques el asunto. Pero por eso que uno puede planificar hoy en día basado en la genética y en estos marcadores. Entonces tú dices, ok, yo tengo en mi familia la historia y ya me hice la prueba y sí, tengo el riesgo alto. Entonces, ¿qué va a venir en el futuro? ¿Te va a servir para algo tomar ribastimina? Nada, peor va a ser. ¿Te va a servir para algo tomar memantina? Menos. O sea, entonces, ¿qué cosa debo tomar? No, toma tu aspirina, está bien, tu aspirina por otros riesgos, para no incrementar la parte vascular, pero eso sí, espera que salgan los monoclonales. Podría ser. ¿Se dan cuenta? Podría ser parte de la futura solución. Y con esto no estoy diciendo que eso es lo que van a tener que hacer, pero hoy en día, cuando ya empiezan síntomas, es la terapia cognitivo-conductual, la consejería, ¿no? La terapia psicodinámica, lo que mejora más a los pacientes. Entonces, tú dices, mi paciente está deprimido. ¿Qué haces? Miren, la demencia, en general, metas en la cabeza, la demencia, y hemos hablado de todo este deterioro, pero tiene dos grandes complicaciones: depresión y psicosis. Entonces la demencia puede el paciente comenzar a tener rasgos psicóticos. Entonces el paciente comienza a gritar en las noches, ¡ah! Y vas y dice, ¿qué te pasa? Me quieren matar. O sea, tiene una ideación de daño paranoide. Puede tener una ideación delusiva. Ha venido mi hermano se murió hace 10 años. Y se quiere llevar mi plata. Entonces tiene un comportamiento psicótico. Entonces, ¿cuál es la medicación? Antipsicóticos. Craso error. Craso error. Entonces, antiguamente recomendábamos, ¿no? ¿Qué hacíamos con estos pacientes? Le digo, lo hemos hecho 1000 veces, ¿ah? ¿Están con rasgos psicóticos? Antipsicóticos. ¿Cuál era el antipsicótico de elección en ese grupo? Risperidona. Risperidona era el que más usábamos. Hoy en día usan más, ¿no? Mirtazapina, usan más quetiapina. Incluso más que eso, usan quetiapina. No sé por qué les gusta mucho la quetiapina hoy en día a los neurólogos. Usan más quetiapina que risperidona, o combinan risperidona con quetiapina. Ya. El paciente está bien apagado, doctor, ¿sabe qué? Mi papá no quiere comer, no se quiere levantar, sabe que tiene la enfermedad, entonces está deprimido. Está deprimido, antidepresivo. Ahí puede ser que ayude un poco, sertralina específicamente. Pero ¿qué le da más? Citalopram, escitalopram, mirtazapina. Entonces, todo va a ser medicación. Craso error. Craso error. Entonces, les estoy diciendo lo que incluso tengo escrito ahí. ¿Eh? ¿Qué es lo que hoy en día se recomienda más? La terapia cognitivo-conductual, la terapia en grupo. Entonces hay que sacarlo al depresivo, hay que sacarlo de esa depresión con un buen grupo de psicólogos, hay que sacarlo con terapistas conductuales. Entonces es mucho mejor no darle medicación, porque recuerden que toda la medicación que le estamos dando está demostrado que a largo plazo, no muy largo plazo, en 2 años deteriora más la cognición. Y eso lo pueden encontrar en estudios. O sea, si usted quiere, yo se los mando. Tengo un montón. O sea, hay un montón de estudios que demuestran que las terapias, ¿no? Los neurolépticos, los antidepresivos, los benzodiazepinas, que parecen que probablemente muchos de sus familiares tomen, ¿o no? De repente alguno de ustedes, ¿no? Hay señoras que no viven sin alprazolam todas las noches, ¿sí o no? Y después de 2 años, obviamente votan por PPK, ¿no? Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Entonces, medicación. Eso me gusta. Débil recomendación. O sea, ¿debo usar medicamentos en demencia?
Si es posible, no los usen. Si es posible, no usen ninguno. ¿Ok? Muy débil recomendación. Claro, estoy yendo en contra de los frijoles, de la gente que vive de esto. Alguna vez viví de esto. O sea, pero era director médico laboratorio y este era el negocio. Pero en el Perú tenemos ribatimina y donepezilo. O donepezilo. Eso está mal escrito ahí. Donepezilo. ¿Qué es lo que más se usa? Ribatimina. Y si lo quieren usar, porque yo lo he tenido que usar varias veces, ¿eh? Porque hay gente que es jodidísima, pero tienes que darle algo a mi papá, doctor. Ya. Tu papá está entero, ya vamos a darle ribatimina. Pero te va a costar, porque no te va a dar pastillas, te va a dar parches. Como quieres darle, te va a costar. ¿Cuál es el tiempo máximo de mejoría? 3 meses a 6 meses máximo. Entonces, ¿vale la pena realmente? Y entonces en un Alzheimer, solamente estos funcionan en Alzheimer. O sea, los inhibidores de coliesterasa solamente funcionan en Alzheimer. No se usa en vasculares, mucho menos en parkinsonianos, o sea, no se usa. Solamente los inhibidores de coliesterasa deben usarlo en Alzheimer. Y cuando no funcionan, podrían sumarle memantina. Mira, hasta ese nivel podemos llegar. Usar 2 drogas. El otro día el troll, ay, verdad. El viejo que se murió en la mañana tomaba memantina. Con 97 años. Hace 2 años que no se levanta de la cama y le daban memantina. No sé. Pero era el neurólogo que le daba. Le daban memantina. Ahora, la memantina es, entre comillas, lo que más se usa y el único que se puede usar en el vascular. En la demencia vascular, como le digo, no sirven. Los inhibidores de la colesterasa son solamente para Alzheimer y tipo Alzheimer. Y cuando no funcionan, puedes sumarles memantina. O sea, si vas a usar medicación, ese es el nivel. Pero en el caso de los vasculares, que son los que le siguen al Alzheimer, solamente funciona memantina. ¿Cuánto tiempo? Igual, 3 a 6 meses como máximo. 3 a 6 meses como máximo. Entonces, eso es, ¿no? Aparecen modestamente eficaces. Fundamentalmente, una de las grandes recomendaciones que hace la gente de la Clínica Mayo, que es la que mejor maneja esto, es que si vas a usar inhibidores de colesterasa, la uses en pacientes que todavía tienen actividad laboral. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un paciente que comienza a deteriorar su actividad laboral. Y entonces el paciente te dice, doctor, yo todavía tengo que trabajar. Entonces ahí intentas la medicación, porque tiene una justificación plena, ¿no es cierto? O sea, tratas de que el paciente no se desinserte de la actividad laboral. ¿Ok? Entonces ese es un grave problema. O sea, hay gente que todavía, después de los 70 años, tiene actividad laboral. Entonces, y acuérdense que el Alzheimer puede empezar muy temprano. Existe el Alzheimer precoz. Es de pacientes que empiezan a los 50 años Alzheimer. Es bien triste, pero hay gente que puede empezar Alzheimer a los 50 años. ¿Ok? Donepezilo también es muy usado. La ribastimina, que es el típico Excelón. Ahora, lo que sí, de lo poco que he usado yo ribastimina, realmente hay una diferencia muy grande entre usar Excelón y usar las copias. Sí, bueno. Y en efectos adversos, el parche definitivamente es muy útil. El parche es muy útil. Y la memantina, como les decía, es muy útil. Los antipsicóticos, en realidad no se recomiendan para el tratamiento de la agresión o la psicosis hoy en día, ¿ok? Ha fracasado, sin embargo, se usa. Ahora, definitivamente el haloperidol sí es un fármaco útil, pero no como antipsicótico, sino como antiagitación, que es diferente. Entonces ya tu paciente está deteriorado, ya está en cama, pero se agita, grita, todavía no deja dormir a nadie. Entonces el haloperidol sí es muy útil para poder apagar esos niveles de agitación que pueden, más que para el paciente, es para la familia. Así es. Entonces eso sí es aunque suene cruel, pero eso es muy cierto. La terapia herbaria, pocos efectos adversos, incluso tiene
evidencia, cierta evidencia, ¿no? Incluso más que la misma terapia, y de ello es la ginkgo biloba. Lo malo es que ginkgo biloba en el Perú se usa muy poco, encontramos muy pocos productos. Ustedes van a Europa y la mayoría de la gente por lo menos toma ginkgo biloba. Ajá, así es. Pero la ginkgo biloba está muy bien, incluso tiene dosis, 80 miligramos. O sea, tiene una dosis definida. O sea, ginkgo biloba en el Perú se vende en 40 miligramos, un absurdo. O sea, la dosis útil es 80 miligramos, 2 veces al día. Entonces, si algo le quieren dar a alguien que recién inicia, quizás pueda ser también, y que le va a mejorar, ginkgo biloba. Ginkgo biloba tiene estudios muy buenos, no solamente en demencia, sino también tiene estudios en insuficiencia arterial. Ok. Entonces, en demencia, como les decía, ¿qué queda claro? Diagnóstico precoz. Traten, como siempre, traten de hacer el diagnóstico precoz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Lo han revisado, ¿no es cierto? DCL. Deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo mínimo. ¿Ok? Deterioro cognitivo mínimo. Entonces, el deterioro cognitivo mínimo o el deterioro cognitivo leve, ¿ok? Es importante, y para eso hay que descartar todas las causas que disminuyan cognición, que sean corregibles. Especialmente siempre chequeen tiroides. Yo muchísimo he visto pacientes que creían estar ya en el cenit de su vida y que eran hipotiroideos de muchos años. Y yo me puedo contar N casos de pacientes que hipertensos, dislipidémicos, y de pronto por ahí comenzaban a tener algún deterioro en el lenguaje, y era, ¿qué cosa tenían? ¿Cuál es el típico lenguaje del hipotiroideo? No solamente braquilalia, sino el hablar gangoso. Entonces venían y te lo traían porque decían, no, ¿sabes qué? Parece que estuviera haciendo un infarto, ¿no? Porque está hablando raro. Y entonces decías, no eran disárticos, no eran, hablaban pues como, disculpe que lo diga así, como un baboso. Como el típico, ay, mira qué bonito está. O sea, una cosa así, no, entonces, bueno, un momentito, le digo. Y entonces comenzabas a mirarlo, piel seca, pulso, límite 60, 50, tendencia a la bradicardia, piel fría, termómetro, máximo 36, ¿no? 36,2, no pasan de 36,5. Y entonces comienzas a mirar y le pones a preguntar, ¿cuántas veces al día va al baño? No, 2, 3 veces a la semana. Constipación, hipertensión. ¿Te han hecho alguna vez TSH? No. El último que he visto, 44 de TSH. Hoy en día es otra persona. Ya dejó el antihipertensivo, probablemente va a dejar también de tomar su estatina, o años tomando estatina, pero un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico. Entonces, lo primero que tiene que darse cuenta es eso. Deterioro de vitaminas también se ve especialmente en alcohólicos. Tiamina y B12. Cuando el paciente consume alcohol, tengan en cuenta eso. B12, tiamina, hay que verlo muy bien. Por ejemplo, el diabético, claro, uno lo primero que piensa es que está haciendo microinfartos, ¿no? Porque hace aterosclerosis. Pero un diabético que toma metformina todos los días, hace 10 años, la metformina, su principal efecto adverso, ¿cuál es? Intolerancia a gas, ¿no? O sea, dispepsia. Pero tiene otro más. Disminuye la absorción de B12. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces uno tiene que hacer una buena historia, decir, oye, y si es eso, dósale B12. Dale, o si no puedes dosarle, hazle terapia, diagnóstico por tratamiento. ¿Este es? ¿Sí? Sí, ¿no?